procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Precisamente esta mañana quiero presentarles acerca de ese plan búsqueda, acerca de esa obra de parte del Señor, y he titulado el sermón, el texto, el que ustedes conocen y muchas veces he predicado acerca de él, pero he titulado en esta mañana ayudando a los pequeños. Ayudando a los pequeños. Por favor, Lucas 19 nos hace una narración verdadera de un encuentro de Jesús con un pequeño hombre. Ya está el nombre de ese pequeño hombre en su mente. Ese pequeño se llama ¿cómo? Zaqueo, sí, Zaqueo, vea, es conocido. Y les cuento que más que en nuestros días, era más conocido en los días de Jesús, pero por mala fama, no por buena fama. Definitivamente era un hombre que necesitaba un encuentro con Cristo. ¿Estamos, hermanos? Zaqueo, porque su fama no era tan buena. Bueno, nosotros antes de conocer a Cristo nos parecíamos mucho a Zaqueo, tal vez no en estatura, aunque algunos tal vez sí, pero también en tener alguna mala fama. El Señor nos encontró no tanto por ser buena gente, el Señor nos encontró porque necesitábamos un encuentro con Él. Sí. Yo reconozco que no era buena gente y agradezco a Dios porque ustedes conocen ahora un hombre transformado y no el anterior. Dios los guardó de conocerme a mí antes y Dios me guardó de conocerlos antes a ustedes. La obra del Señor entre nosotros. Por eso levantamos aquí las manos tranquilos, no tenemos desconfianza de nadie porque estamos siendo transformados por el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, espero que los que están en casa no se hayan quedado por asuntos de seguridad. No tiene que ver asuntos de seguridad. Ya el Señor nos ha bendecido y nos está librando. Bien, es importante, la Biblia dice que la tarea, y le llama la gran tarea o la gran comisión, la tarea más importante de la iglesia es ¿cuál? Hacer discípulos, predicar el evangelio. No es solo predicar, es hacer discípulos. Pero para ser discípulos lo primero que necesitamos es predicar el evangelio. Y después de predicar el evangelio con aquellos que reciben la buena semilla, continuar la formación de hacer los discípulos. Como vamos a leer la Biblia, seguramente ustedes van a necesitar un poquitico más de luz, ¿sí? Entonces les pido el favor a los hermanos, gracias. Ok, entendieron el mensaje. Muy bien, Lucas capítulo 19. Vea, ya, ahora sí los conozco. No, tampoco. Ok, sé que están sonriendo, yo hablo por fe porque no puedo ver completamente sus rostros por el asunto del tapabocas, pero si hay un lugar que nos hace sonreír es el templo. ¿Sí, hermano? Si usted vino con su alma arrastrando, el Señor está aquí para ayudarnos. Ok, la tarea más importante de la iglesia es la gran comisión. La gran comisión inicia en hacer discípulos y hacer discípulos comienza con predicar el evangelio. Es el primer paso. Pero luego entonces necesitamos involucrar a esos nuevos en un proceso. Y necesito decirle a la iglesia acerca de ello porque estamos preparándonos para recibir una nueva cosecha de personas. Y tenemos que ser iglesia ¿de qué? De brazos abiertos, ¿sí? De brazos abiertos. ¿Cómo fue crucificado el Señor? ¿Sí? Porque nos ama. Porque nos ama. Yo estuviera sentado allá y escucharía al pastor que dijera Dios nos ama, yo hubiera saltado de alegría y hubiera gritado. Bueno, ustedes no son tan emocionales como yo, pero yo me emociono y ustedes pueden emocionarse conmigo. Es más, cuando se emocionan me ayudan a predicar. Sí, porque sé que el mensaje de alguna manera está tocando sus vidas. En Lucas capítulo 19, en la narración que hace de ese encuentro de Jesús con Zaqueo, aprendemos aspectos importantes de la gran comisión. Permítame esta mañana presentarles por lo menos 3 verdades importantes de cómo Jesús aborda la tarea
que le fue impuesta por el Padre y que luego la traspasó a nosotros, ¿sí? La razón por la cual esta historia está incluida es porque Jesús, según lo que dice capítulo 19 de Lucas, verso 10, mira que normalmente comenzamos las predicaciones desde el verso 1, déjenme hacerlo al contrario, empezar por el último verso, ¿sí? Lucas capítulo 19, ¿verdad? ¿Ya encontraron? Yo no, yo también sí. Verso 10 dice algo interesante, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí da la razón por la cual Jesús hizo lo que hizo, y la Biblia incluye esta narración en el contenido bíblico, porque vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Cuántos de nosotros, en cuántos de nosotros se cumplió en esta palabra? A ver si hice la pregunta bien. ¿En cuántos de nosotros ya se cumplió esta palabra? ¿Ustedes reconocen y yo reconozco que estábamos perdidos? Pero que Jesús nos encontró. ¿Le buscamos nosotros primero o Él nos halló a nosotros? ¿Sí? Los que están en casa, que están diciendo, también yo fui un perdido. Y tal vez alguien en este lugar o en casa, en la transmisión, está llegando como perdido, pero está llegando porque el Señor lo está encontrando. ¿Sí? Porque hay un plan de búsqueda. ¿Sabían que hay un plan de búsqueda? Hace 15, 20 días lanzamos ese plan, lo llamamos en busca de los 10, ¿qué? Los 10 más buscados. Los 10 más buscados. El miércoles en la clase con los alumnos de Mi Nueva Vida, me alegré que algunos de los de Mi Nueva Vida son apenas los más nuevos, pero tomaron en serio lo de el plan de los 10 más buscados. Me mostraron algunas tarjetas que les están llegando a los nuevos, los listados, y qué bueno. Felicito a esos nuevos creyentes. Y a ustedes, no sé si están igual de juiciosos, me gustaría también felicitarlos. Amén. Muy bien, los 10, el plan de búsqueda. Es importante. Leamos entonces esos primeros versos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero, y ahí está el primer pero, no podía. ¿Pero qué? No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Diga, es necesario. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que es necesario? ¿Sí? Jesús dice que yo pose en tu casa. Es necesario que todo aquel que está perdido tenga un encuentro con Jesús. Amén. Eso hace parte del plan de búsqueda. Así que vamos a hablar acerca de ello, de ayudar a esos pequeños. Y no me estoy refiriendo en cuanto a estatura, sino que existe una gran cantidad de personas que pueden estar interesados en un encuentro con el Señor, pero por sí mismos tienen ciertas limitaciones que no les permite tener ese encuentro, y hay necesidad que alguien facilite ese encuentro. ¿Me acaba de escuchar, hermano? ¿Quién es ese alguien que debe facilitar un encuentro con Jesús? ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? No, pero yo quiero ver manos levantadas, porque es que ok. Eso. ¿Qué hizo Jesús para facilitar ese encuentro? Número 1, Jesús se acerca a quienes están interesados en Él. ¿Jesús qué? Se acerca a quienes están interesados en Él. ¿Sabe cómo inicia la narración de Lucas 19? Mire cómo inicia en el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó. ¿Sí? ¿Habiendo entrado qué? El narrador bíblico, el escritor bíblico, está señalando que la primera acción la toma ¿quién? Jesús. La iniciativa la toma Jesús. Ahora permítame decirle unas cositas más que de pronto el texto
el texto involucra de manera intencional, pero que nosotros a veces tenemos que investigar para tener toda la interpretación del texto bíblico. Jericó es la ciudad en la cual va a tener un encuentro con Jesús. El viaje de Jerusalén a Jericó era así un poco difícil, porque primero era un camino ascendente, había que subir, ¿sí? Y en segundo lugar había un tramo realmente que nadie recomendaba pasar por aquel lugar. Era un poco complicado, ¿sí? Cuando viene algún extranjero a visitarnos, nosotros a veces le recomendamos: no vaya a ir a tal sitio de la ciudad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Jericó, aunque era un buen lugar, era el lugar donde vivieron muchos levitas. Allí se acentuaron muchos levitas, porque como quedaba cerca precisamente a Jerusalén, y ellos tenían turnos para ir al templo a hacer sus actos de servicio en el templo, uno de los lugares que escogían para vivir precisamente era Jericó. Pero tenían que pasar un camino. A ver si yo encuentro, sí, no recordaba bien. El nombre que tenía ese camino era Adumín. ¿Cómo se llamaba ese camino? Adumín. ¿Les gusta la palabra Adumín? ¿Sí? Adumín. ¿Quiere que les diga qué significa Adumín? Adumín significa paso de sangre. No, puede sonar bonito, pero no era. ¿Qué idea le da cuando a alguien le dijera: va a ir a Jericó? Uy, cuidado con Adumín. Pueden asaltarlo, pueden herirlo, puede tener problemas, no vaya solo. Seguramente le estarían dando recomendaciones. Cuando el texto de Lucas 19 inicia con la palabra habiendo entrado Jesús en Jericó, aunque no diga, entonces para los primeros oyentes lo primero que pensaban es: uy, se arriesgó a venir a esta ciudad y valdrá la pena por ese pequeño perverso saqueo. Seguramente más de uno diría: yo no haría eso. Ese señor, algunos dirían señor, otros dirían ese man, ayúdenme con otra palabra, ese tipo, no merece, es un hombre, sí, no solamente es publicano, era jefe de los publicanos, y se sabía que ellos que cobraban los impuestos subían un poco la tarifa, una parte se la daban a Roma y otra parte se la metían. ¿Qué dice acerca la Biblia de él? Que era un hombre rico. No dice cómo alcanzó su riqueza, pero si tenía mala fama ya entendemos un poco, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad de nuestro país es solo... Sí. Porque de verdad que en el camino de sangre es un peligro enfrentarse a los atracadores, pero hay otros que no usan armas sino hacen de otra manera la forma para robar. No hablemos de eso porque estamos al aire. La narración inicia mostrando a Jesús entrando en Jericó. Jesús le facilitó a Zaqueo un encuentro con él. Escuche eso. Jesús le facilitó a Zaqueo un encuentro con él. A veces nosotros tenemos una acción diferente. Cuando vemos gente que es mala, gente que no merece, ese familiar, ese vecino, no le facilitamos para que tenga un encuentro con Cristo. Al contrario, lo hacemos difícil porque no tenemos la intención de acercarnos. Recuerda cuando el Señor le habla a un hombre para decirle: mire, hay que ir a visitar a Saulo de Tarso. Y dice: uy, Señor, Saulo, ese señor he oído que es un malo para la iglesia. No me mande a mí, Señor. Y el Señor lo convenció porque hay gente que aunque sea mala, sin embargo necesita de Cristo. Y Zaqueo comienza a mostrar
que en toda su maldad y su corrupción tiene interés por las cosas del Señor. Y hemos dicho la primera verdad: Jesús se acerca a quienes están interesados en Él. Ahora, ¿cómo usted y yo sabemos que alguien está interesado en Él? Pues hay que tomar la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa, Jesús se arriesgó, Jesús traspasó barreras de tipo social, religioso, cultural, ¿sí? Y se entró en Jericó para facilitar ese encuentro con Zaqueo. Jesús no solo veía, escucha esto, Jesús no solo veía la necesidad individual de Zaqueo, también veía la necesidad de toda una familia detrás de ese hombre corrupto. Porque detrás de un hombre corrupto seguramente hay unos hijos que están sufriendo, una esposa, unos familiares que son afectados por el comportamiento. Nosotros debemos saber que nuestro buen testimonio afecta a nuestra familia, o nuestras malas decisiones también. No podemos seguir diciendo como antes decíamos: no, esa es mi vida, esa es mi plata, yo hago con ella lo que quiera. No, Señor. Afectamos a los que están cerca de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, eso ya lo entendemos nosotros. Zaqueo no lo entendía, pero Jesús, que se arriesga a entrar, no solamente ve la necesidad de Zaqueo, sino que ve la necesidad de una familia, de una comunidad completa. Porque sabía que su testimonio afectaría primero los que están en casa y luego los de la comunidad. Mira la sabiduría de Dios, hermanos. Cuando Dios planeó que usted y yo fuéramos alcanzados y tuviéramos un encuentro, no solo estaba pensando en mi necesidad individual, estaba pensando también en ¿quiénes? Y por eso la promesa bíblica dice: serás salvo tú y tu casa. ¿Están conmigo, hermanos? Levanten la mano el que esté dormido. No, hermanos, todos levanten, por favor. No se dejen engañar, hermanos. Pastor, no nos haga eso, hermano, perdón. Sí. Si estuviera mi esposa aquí, ya me hubiera hecho una mirada y una señal, y yo entonces hubiera entendido. Ok, estamos llamados a pasar barreras en el plan de búsqueda. Escucha esto: cuando nos involucramos con Dios en el plan búsqueda, necesitamos aprender a pasar ¿qué? Barreras de oposición, barreras de mala cara, barreras de señalamientos religiosos, ¿sí? Si hay que meterse en lugares peligrosos, si es necesario, hay que hacerlo. ¿Estamos, hermanos? Pero es importante buscar a los que pueden estar interesados en las obras del Señor. Mire, ayer en la tarde nos reunía un grupo de jóvenes y de jovencitos prejuveniles, y nos fuimos. ¿Cuántos íbamos, Sofía? 12, 13. ¿Sí? Y nos fuimos a Alfonso López. Les pedí que oraran estos días, que reunieran dulces, y nos llevamos regalitos y más, 3 mercados para 3 familias, y nos fuimos en el plan búsqueda. Hay 12 niños de ese barrio que están siendo enseñados con el programa Esperanza para Niños, pero no se reunieron los 12, habían casi 50 niños, tal vez menos, más, y la lluvia no nos dejó hacer todo el programa, pero se metieron a casa y allí continuamos, y alcancé a hablar por un par de mamás de esos niños, y el próximo domingo espero que estén aquí, ¿sí? En el plan búsqueda. Pero hay que arriesgarse, hay que ir a lugares difíciles, hay que mojarse si es necesario, hay que aceptar la mala cara del familiar o no importa, por la salvación de alguno de ellos. Pues ¿por qué no vamos a aguantar? Por otras bobadas aguantamos otras cosas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Y ustedes son maduros. ¿Sí, hermanos? Sí. No, por favor, no me hagan quedar mal. Somos maduros. No nos entretenemos con pequeñeces, sino que le apuntamos a lo que es. En el plan de búsqueda tenemos que aprender a traspasar barreras como Jesús lo hizo. En segundo lugar, número 2, hay interesados en Jesús, pero con limitaciones.
La primera verdad que dije es que Jesús se acerca a quienes están interesados. ¿Sí recuerda? Y nosotros debemos acercarnos. Tal vez ya comienza usted a pensar, hoy el Señor me está diciendo que vaya y le hable al que no le quiero. Ay, es que ese vecino. Por eso le dije que en su lista de los más buscados no ponga a los más fáciles, sino a los más difíciles, porque en las listas de los más buscados no aparece la gente buena, sino aparece la gente que tiene mucho para responder, así como nosotros, usted y yo estuvimos en esa lista, ¿cierto? Sí, estuvimos allí en esa lista. Número 2, hay interesados en Jesús, pero con limitaciones. Dice, Zaqueo era, en primer lugar, odiado por su comunidad. Zaqueo era bajo de estatura, y según el verso 3 dice la palabra, no podía. ¿Encuentra ese verso allí? Sí, 19:3. Procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía. Subraye esa palabra, escríbala, téngala en cuenta. No podía. ¿Cuántos de los que pueden estar cerca a usted, vecinos, amigos, familiares, están bajo esa misma régimen? No pueden. Quieren, pero no pueden. Tal vez en algún momento de nuestra vida nosotros quisimos buscar al Señor, pero no podíamos cómo hacerlo. Y hay muchos que están en esa condición. No podía, dice el verso 3, en este caso por encontrarse bajo de su estatura. Muchos no pueden encontrar a Jesús porque están pequeños en su fe, porque están pequeños en su salud, porque están pequeños en sus condiciones. ¿Me hago entender, hermanos? Porque tienen algún tipo de limitaciones más. Hay muchos de nuestros familiares que sí quieren, pero su limitación está en su religión, sus creencias, su pasado, su tradición. Algunos son sus vicios. Esta mañana volví otra vez a encontrar a un joven que en algún tiempo estuvimos aquí ayudando para involucrarlo a un proceso de rehabilitación. Estuvimos orando por él, y otra vez ahí en la calle, y me dice, pastor, ayúdeme, quiero irme a Medellín, a donde mi familia. Digo, pero así no se puede ir, tiene que hacer algo. No, yo me baño, yo me cambio, ayúdeme para irme. No estoy consumiendo, pero está en la calle, mi hijo. Hay gente pidiendo eso, ayúdeme. Yo sí quiero salir de esto. Yo no puedo. Yo he intentado. Ahora hay gente que no está desarrapada, que no está viviendo en la calle, que tiene sus buenos trabajos, que tiene su buena posición, pero están en la misma condición, no pueden. Tienen problemas serios para acercarse. Y si nosotros no tomamos la iniciativa como Jesús de ayudarles a tener un encuentro con Cristo, nunca van a poder. Pero gracias a Dios que hombres y mujeres redimidos entienden la labor de la gran comisión y dicen, yo voy a ayudarle para que tú puedas. Uy, yo pensé que todos iban a gritar amén. Yo voy a ayudar para que algunos puedan alcanzar a Cristo. Así haya que traspasar las barreras que sean necesarias de hacerlo. ¿Estamos, hermanos? ¿Quién ayudó, aparte de Jesús, a este hombre a tener un encuentro con Cristo? Según la narración de Lucas 19. ¿Quién ayudó? El árbol. ¿Y el árbol qué es? Creación de Dios. Déjenme decirle esta verdad. Escuchen esto. La creación de Dios se pone a favor de los que están interesados en encontrar a Cristo. ¿Lo entiende o no lo entiende? No lo entendió espiritualmente. No lo entendió espiritualmente. Escucha esto otra vez. La creación que Dios hizo siempre se pondrá a favor de quienes quieren encontrar a Cristo. Nosotros somos no solo creación de Dios, sino redención de Dios. Y escúcheme esto, si un árbol pequeño, sicómoro, se puso a favor de un encuentro de un hombre con Dios, ¿cómo más un hombre y una mujer redimidos por la sangre de Cristo como somos usted y yo?
más que una intención, casi que se vuelve una obligación ponernos a favor de otros para que tengan un encuentro con Cristo. Pablo lo entendió cuando dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Está conmigo, hermano? El árbol permitió, en la narración dice, corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esa fue la solución. Ahora, Zaqueo era de esos hombres que no le gusta que otros le digan cómo hacer las cosas, sino él busca la manera de hacerla. Hay muchos de ustedes que son exactamente así. Bueno, yo no sé si eso es un cumplido. Sí, yo a veces hago las cosas a mi manera y soy terco en que no me digan cómo hacer. Y así era Zaqueo, sí, terco. Bueno, el árbol sicómoro entonces es parte de la creación. Usted y yo no solo somos creación, también somos restauración de Dios para permitirle a los pequeños que se suban en nosotros y tengan un encuentro. ¿Qué significaría eso, que se suban en nosotros? ¿Qué significa eso de subirlo a nosotros? No. Cuando yo subo en mi vida o en mi cuerpo a alguien, ¿qué estoy haciendo con él? Ayudándolo. El término que usamos es cargando. ¿Sí? Cargando. ¿Qué hizo el que fue a buscar la oveja que estaba perdida? La cargó en sus hombros. Ahí está la figura. ¿Qué hizo el árbol con Zaqueo? Lo cargó a Zaqueo. Ay, qué interesante la escritura. ¿Cómo están sus hombros, hermano? ¿Sí? ¿Está listo para lo que va a pasar esta semana? ¿Cuántos alcanza a cargarse? ¿Cuántos se va a cargar esta semana? A más de uno. Muy bien. En tercer lugar, la tercera verdad de este texto. Número 1, he mencionado que Jesús se acerca a quienes están interesados en Él. Número 2, he mencionado que hay muchos interesados en Jesús, pero tienen limitaciones, no pueden. En tercer lugar, es importante, escuche esto, es importante no solo ver individuos, sino comunidades. Es importante. Lean conmigo el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miren cómo está construido el texto. Mirando hacia arriba, le vio. ¿A quién vio? A un individuo. Y le dijo, escuche, y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo que a través de una familia sea tenida en cuenta en la agenda de Dios. Tú eres el método de Dios para tu casa. Tú eres el método de Dios para tu familia. Tú eres el método de Dios para tu comunidad. Tú eres el método de Dios para tu universidad. Tú eres el método de Dios para los compañeros de tu empresa. Si no lo entiendes, solo pasarás por la universidad, por la empresa, para solo aspectos personales, individuales, y no para hacer un plan de Dios. Pero si lo entiendes, quedará en segundo plano lo del estudio, lo de cuánto ganas, para hacer la obra de Dios. Y cuando yo hago la obra de Dios, lo demás es una añadidura. Pero algunos estudiantes cristianos luchan con sacar buenas notas y se olvidan del plan de Dios, y ahí están luchando con las añadiduras. Mientras que conozco otros chicos que se dedican a hacer testimonio en sus universidades y Dios se encarga que saquen buenas notas. Dios lo hace. Dios lo hace. No he conocido uno ni dos. Muchos jóvenes de iglesias que entienden por qué están 4 o 5 años en una universidad y hacen el plan de Dios, y Dios lo respalda. Dios lo respalda. Una de las cosas primeras que encontró mi hijo en su universidad fue un grupo de jóvenes allí creyentes que trataban y hacían reuniones para alcanzar a otros de la universidad, y allí estuvo en el primer semestre involucrado haciendo lo que tenía que hacer, y lo entendió desde el principio. La carrera la sacó Dios adelante.
De hecho, yo no pagué más del 40% de la carrera que él valió. Dios pagó. ¿Estamos? Eso es importante. Ver no solo individuos, sino a ver qué. Comunidad. ¿Qué dice el verso 9? Vayamos al verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido a la salvación. ¿A dónde? A esta casa. Ya no está hablando de un individuo, está hablando de una comunidad, por cuanto también él es hijo de Abraham. Qué interesante. La salvación ha venido. ¿Sí? Y note que Jesús dijo: es necesario que tu familia reciba la presencia de Dios. Es necesario que yo tenga un encuentro con tu familia, dijo Jesús. ¿Sí? Es necesario que tus hijos, tu esposa, tu familia extendida, es necesario que ya antes de que venga el juicio final, todos los miembros de su casa sean salvos. Es necesario que sus familiares, es necesario que sus vecinos, es necesario que todos los que están a nuestro alrededor tengan un encuentro con Cristo. Se nos acabó el tiempo, hermanos. ¿Saben que se nos acabó el tiempo? Somos los obreros de la hora undécima. Otro día le explico eso. Pero somos los obreros del último tiempo para hacer la obra de Dios. Miremos detrás de esos individuos por los cuales estamos orando. Miremos familias completas. Miremos que hay una esposa que ha sufrido. Miremos que hay un hijo. Miremos que hay una comunidad. ¿Estamos, hermanos? No solo se tratará de restaurar un hombre o una mujer. Seguramente eso incluirá restaurar un hogar, unos hijos, una comunidad. Y Jesús tenía esa maravillosa capacidad de ver detrás de nosotros toda una comunidad a la cual hemos comenzado a afectar. Y se cumple la palabra en nosotros: serás salvo tú y tu casa. Cuando Jesús llegó en la noche a cenar a esa casa, no estaba solamente Zaqueo y los miembros de su familia. Había más gente. El texto nos dice que debería haber mínimo 20 personas, pero yo creo que habían mucho más. Y Zaqueo se hizo una inversión, se metió la mano al bolsillo, hizo una cena, preparó, invirtió. Es más, decidió esa noche coger la mitad de su dinero que era mal habido y comenzar a ¿qué? Devolverlo a los pobres. Después de que alguien tiene un encuentro con Cristo, su corazón ya no está en lo material, su corazón está en el lugar que corresponde. ¿Estamos, hermanos? Y eso es lo que espero que suceda el próximo domingo. Veamos no solo individuos, veamos familias completas, veamos comunidades. ¿Estamos, hermanos? La comunidad, mire, escucha esto: la comunidad de los publicanos, tan despreciada socialmente, necesitaba a alguien dentro de ellos que les testificara de Cristo. ¿Escuchó eso? La comunidad de los publicanos en el tiempo de Jesús, una comunidad tan despreciada, también necesitaba un encuentro con Jesús, y empezó el Señor a hacerlo por medio de Zaqueo. Uno de los publicanos llegó a ser un discípulo de Jesús, uno de los apóstoles. ¿Recuerdan, hermanos? Ahora aquí hay un segundo. Jesús está interesado aún en los más corruptos. ¿Escuchó eso? Pues si me salvó a mí, me lo salvó a usted. Jesús está interesado en los más corruptos. Su gran misericordia. Los 10 que estamos buscando tienen familia, tienen hijos, tienen comunidad, pero sobre todo tienen una gran necesidad. Y hoy decimos: es necesario ayudarles a tener un encuentro con Cristo. Usted decide, hermano, si su vida cristiana la pasará cada domingo encontrando una silla limpiecita, cómoda para recibir mensajes y no más, o si aparte de eso sale entre semana a buscar a los perdidos. Estamos en el plan de búsqueda, porque como el corazón de papá Dios palpita buscando a los perdidos, el corazón de sus hijos palpita también buscándolos. ¿Está de acuerdo conmigo? Cierre sus ojos, levante sus manos, hable con Dios, diga al Señor: yo quiero unirme a ese plan búsqueda. Yo fui encontrado por tu misericordia. Yo fui encontrado por tu gran amor. Yo experimento hoy tu perdón, tu gracia, tu perdón. Aquí estamos delante de ti. Y mientras adoramos a Dios, permítale al Espíritu Santo ahí tocar su corazón
y persuadirle cómo Dios quiere usarlo. Así que tenga que usted traspasar barreras, así que tenga que arriesgarse, así tenga que invertir dinero, así tenga que hacer lo que sea, pero vale la pena unirse al plan de Dios de buscar a los que necesitan. Hay muchos, pero no pueden. Hay muchos interesados, pero no pueden. ¿Quién, dice la Biblia, les predicará? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién va a facilitarle? Si alguno de ustedes dice: Señor, yo quiero facilitarle a uno de ellos un encuentro contigo, entonces no solamente está sentado con sus manos levantadas, sino también puede ponerse en pie y decirle: Señor, quiero que cuentes conmigo. ¿Quién se ofrece esta mañana? ¿Quién se ofrece delante del Señor mientras adoramos el nombre del Señor? Deja que el Espíritu Santo te persuada para que seas